Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno y qué bendición que nos estamos conectando el día de hoy para recibir todo lo que el Señor tiene preparado para hoy. Hoy vamos a estar viendo un tema bien lindo que va a ser de mucha bendición para tu vida. El tema se llama la puntillada. La puntillada. Esto viene como referencia, fíjate bien que cuando los toreros están en el lugar ese en donde están matando a los toros, los torean y todo eso, después de que los cansan y todo, les meten su espada aquí atrás del cuello, le atraviesan el corazón, los pulmones, y como se dice, le meten la espada hasta la cacha, y entonces el toro está herido mortalmente, pero fíjate que todavía no ha caído al suelo. El toro está atravesado, pero todavía está queriendo dar unas cornadas, y si el torero se descuida, pues todavía le puede hacer daño, y se podría hacer de que ya está en las. Pero fíjate que como de lo que se trata es que el toro muera y caiga, el torero saca más o menos una daga que tiene más o menos unos 10 centímetros, 12 quizás, es una daga muy chica y es una puntilla. Y esa puntilla se la ponen aquí en la parte de atrás de su cabeza y solo lo golpean rápidamente, le dan así y el toro, mira, abre sus patas y cae. Y se podría decir que la puntillada es el golpe final, es el golpe mortal que se le ha dado. Entonces, con referencia a esto, nos vamos a dar cuenta cómo esta situación de la puntillada funciona, fíjate bien, en cuanto a la persona del Señor Jesucristo y funciona también en cuanto a nosotros. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que este golpe final también el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario lo sufrió. Fíjate que cuando él ya estaba a punto de morir, vino un soldado y con una lanza le atravesó su costado, y prácticamente esa fue la puntillada para él, porque después de eso murió. Y entonces lo que te quiero decir con esto es que el Señor Jesucristo padeció, sufrió lo que nos tenía que suceder a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos que padecer eso, y que la victoria que él tuvo, pues nosotros también la pudiéramos reclamar. Entonces, hoy vamos a estar viendo un tema bien precioso, en donde el Señor nos pide a nosotros, fíjate bien, que podamos comprender que el diablo ya está vencido, el diablo ya está juzgado, el diablo ya está condenado, el diablo ya está sentenciado, está herido de muerte, él está vencido, fíjate bien, está como ese toro que ya le atravesaron la espada, pero todavía tiene la capacidad de dar un par de cornazos por ahí y de querer hacer daño. Pero Dios nos dio la puntilla a nosotros, la puso en nuestra mano para que nosotros, fíjate bien, le demos el golpe final, y obviamente para que nosotros podamos ser vencedores. Pero también hay algunas circunstancias con las que nosotros tenemos que lidiar, y para esto yo quiero que vayamos a el libro de Jueces, capítulo 8, verso 20, y vamos a ver una historia bien preciosa en donde nos va a ilustrar más cómo nosotros tenemos que tomar autoridad, cómo nosotros tenemos que vencer los temores, cómo nosotros debemos de dejar de tenerle miedo al diablo. Fíjate bien, porque dice la palabra de Dios que a él no se le tiene que tener miedo, al hombre tampoco, sino que nuestro temor debe ser para con Dios, porque él es el que puede destruir el alma. Entonces, si tú vas ahí al libro de Jueces, capítulo 8, verso 20, dice: y dijo a Yeter, su primogénito, levántate y mátalos,
Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho. Bueno, esto que te acabo de leer ahorita, te quiero dar un contexto así rapidito para que tú entiendas cuál es el contexto histórico que se está dando aquí. Jeter era el hijo mayor de Gedeón. Fíjate bien. Gedeón con 300 hombres, fíjate bien, con 300 hombres, él enfrentó a un ejército de 140,000 soldados. Solo para que tú tengas una idea. Con 300 hombres, él enfrentó un ejército de 140,000 soldados. Los venció. Y su hijo primogénito era parte de esos 300. Fíjate bien, ¿eso qué quiere decir? Que él eventualmente estuvo en la guerra, estuvo peleando, pero por alguna razón se acobardó. Por alguna razón empezó a tener temor. Y a la hora decisiva, cuando él tenía que tomar una decisión correcta, vino y se acobardó. Entonces, fíjate bien, que cuando Gedeón vence a este gran ejército, que era una coalición entre los madianitas y los amalecitas, que son figura de los enemigos del pueblo de Dios. Cuando él finalmente persiguió a estos dos reyes, fíjate bien, porque ellos estaban en plena huida, los persiguió y los capturó. Cuando ya los tenía capturados, fíjate bien, ya estaban derrotados, estaban vencidos, estaban amarrados, igual como el diablo. Fíjate bien, vencidos. Entonces, vino él y le dijo a su hijo: mira, yo te doy la autoridad que yo tengo. Y yo quiero que tú, delante de todos estos, tú vengas y que tengas el honor de darle la puntillada a estos dos reyes. Porque estos dos reyes ya están hasta amarrados, fíjate, o sea, ellos ya estaban completamente vencidos, igual que el diablo. Estos dos reyes, uno se llamaba Sema y el otro Salmuna. Y cuando le dijo a su hijo que le quitara la cabeza, que le diera la puntillada, que los terminara de matar, vino él y ¿sabes qué? Se acobardó. Y aquí lo que vemos es que muchas veces nosotros hemos estado peleando como hijos de Dios, como cristianos, y hemos estado obteniendo victorias, pero muchas veces con las cosas importantes, con las cosas mayores, fíjate bien, aquí se está hablando que son dos reyes, y esto es figura de principados, es figura de gobernantes, es figura de huestes. Y ahí es en donde hay algunas cositas que todavía como que nos da temor, como que nos da miedo. Hay algunos cristianos que todavía, fíjate bien, sienten miedo hasta de que se vaya la luz. Sienten miedo que oyen algún ruidito por ahí, ¿verdad? Y piensan que es un espíritu inmundo y ya empiezan a tener temores, miedos y todo. Déjame decirte que la palabra de Dios dice que toda la autoridad que tenía el Señor Jesucristo me la dio a mí, así como Gedeón, fíjate bien, que era el comandante, le dio toda su autoridad a su hijo para que él le diera la puntillada a estos dos reyes. Lo que él quería era que su hijo hiciera uso de la autoridad que él le estaba dando. Lo que él quería era que su hijo pudiera tomar la victoria en sus propias manos. Fíjate bien, incluso lo que él quería era delegarle la autoridad ya a su hijo. Pero ¿sabes qué fue lo que sucedió? Su hijo, por cobardía, por miedo, se amilanó, no hizo esto. Y sabes, murió Gedeón y su hijo no pudo decirlo. Entonces, aquí lo que Gedeón quería era traspasar su autoridad, su poder, porque sabía que un día él se tenía que ir y alguien se tenía que dar en su lugar.
La misma situación ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, que Él sabía que se tenía que ir y tenía que delegarle la autoridad. ¿A quién? A su iglesia, a ti, para que nosotros continuáramos con ese trabajo que Él nos dejó encargado. Entonces, fíjate que muchas veces nosotros no entendemos que también Dios quiere que nosotros seamos protagonistas de esto, de esta guerra, que nosotros somos actores, que nosotros tenemos que pelear. Ciertamente la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero el hecho de que tú te llames vencedor significa que has peleado, que has batallado, que has hecho algo, y entonces, fíjate bien, como has vencido, entonces tú puedes llegar a ser vencedor. Pero lo más lindo de todo esto es que el Señor Jesucristo, fíjate bien, hizo ya la mayor parte. Es como que si te dijera que Él hizo el 99% de todo, fíjate bien, Él hizo el 99% y solamente nos está pidiendo a nosotros que hagamos ese 1%, que es dar la puntillada, de dar el golpe final. Fíjate bien, porque Él ya venció y Él quiere que, como el diablo ya está vencido, igual que ese toro o igual que estos reyes que estaban hasta amarrados, solamente tenemos que darle la última puntillada, cortarle la cabeza. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos parte de todo esto. Precisamente por eso fue que Él nos dio su autoridad. Hoy quiero que vayamos a Josué. Ahí vamos a encontrar otra historia similar, pero fíjate que esto es más tremendo. En Josué capítulo 10, versos 22 al 25 dice: entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Mira, esto es tan poderoso, es tan simbólico esto, que Josué, fíjate bien, es el nombre hebreo para Jesús. O sea, aquí Josué significa Jesús. Y lo que él hace, fíjate bien, que también tuvo una guerra contra otra coalición de 5 reyes, los venció, y estos reyes se fueron a refugiar a una cueva. Cuando él llega, los saca de ahí, y ya estos reyes vencidos, fíjate bien, amarrados y todo, manda a llamar a sus guerreros, a sus principales, a los escogidos, y les dice a ellos: miren, pongan su pie sobre el cuello de ellos. Y yo me puedo imaginar que aquellos príncipes iban y poniéndole el pie, tomando autoridad sobre sus enemigos. Fíjate bien. Y aquí vemos una historia diferente. ¿Por qué? Porque aquí ellos, si vienen y son parte de los que le ponen el pie en el cuello al enemigo. Y la palabra de Dios dice que Satanás está bajo nuestros pies. Fíjate bien, que nosotros podemos hollar serpientes y escorpiones y no nos hará daño. Y entonces vemos aquí que Josué les dice a ellos: no teman, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová con todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. La palabra de Dios dice hoy que nosotros estamos en guerra, que nuestra lucha es espiritual, no es contra las personas.
y que nuestra lucha es contra las tinieblas, contra principados, contra gobernadores, contra huestes. Y Dios ya los venció, fíjate bien, ya los venció. Y lo que tiene que realizar la iglesia hoy es tomar, fíjate bien, tomar la victoria que ya Él hizo o logró en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros comprendemos que lo que Dios quiere es exactamente lo que Gedeón estaba haciendo con su hijo mayor, lo que Josué estaba haciendo con estos principales guerreros, bueno, es exactamente lo mismo que el Señor Jesucristo hizo con su iglesia cuando Él dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Y entonces, lo que el Señor Jesucristo hizo fue que traspasó en nosotros no solamente la autoridad, el poder, fíjate bien, que tenía Él, porque Él dijo: y mayores cosas que las que yo he hecho, harán ustedes, fíjate bien, sino que nos estaba poniendo delante, fíjate bien, de un enemigo que ya está vencido. Y eso es lo que muchas veces la iglesia no entiende. Eso es lo que muchas veces nosotros como sus hijos no podemos comprender, que ya el enemigo está vencido, fíjate bien, y nosotros estamos tomando la victoria, reclamando la victoria que el Señor Jesucristo ganó en la cruz. Si tú vas a Colosenses capítulo 2, versos 13 y 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Eso qué quiere decir? Los venció, los dominó. Él ganó en la cruz esto, fíjate bien, y esa victoria que Él hizo ahí, ahora Él la quiere acreditar para ti. Él la quiere poner a tu cuenta, así como Gedeón estaba haciendo con su hijo, que ya estaban vencidos, y les dijo: mira, solamente tienes que sacar tu espada y cortarle la cabeza, solamente eso. Pero sabes, dice la palabra de Dios que él tuvo miedo, tuvo temor. Y recuérdate que el principio de Dios es que solamente podemos agradar a Dios a través de la fe. ¿La fe qué es? Es certeza, es seguridad, es convicción. Pero lo opuesto a la fe es el temor, es el miedo, es la duda, es la incredulidad. Cuando tú te das cuenta, en el reino de Dios lo que se mueve es la fe. Lo que se mueve en el reino de las tinieblas es la duda, la incredulidad, el miedo. Por eso es que con temores, con miedos, nosotros no podemos agradar a Dios, ni tampoco podemos hacer lo que hemos sido llamados a hacer: a darle la puntillada al diablo, a darle la puntillada a las tinieblas, a tomar, fíjate bien, a reclamar la victoria que el Señor Jesús ya tomó en la cruz del Calvario. Y aquí es donde muchas veces parte de la iglesia entra en temor, en miedo. Hay quienes que no les gusta orar mucho porque piensan que van a hurgar el hormiguero, quizás. No les gusta hacer guerra espiritual porque piensan que la situación se les va a venir en contra. Hay quienes que todavía tienen temores de los brujos. Todavía hay cristianos que vienen y me dicen: fíjese que me hicieron un trabajito, o me embrujaron, o me hechizaron. Mira, el diablo ya está destruido, y la palabra de Dios dice que nada de eso te puede afectar. Pero todavía hay un sector
que todavía tiene el velo fíjate bien, y entonces no se ha dado cuenta que ya el Señor Jesucristo los venció, y aún el acta que nos era contraria, dice que la quitó de en medio, la clavó en la cruz, y ahora ya no tiene ningún efecto sobre nosotros. Obviamente, no voy a entrar ahorita a esto, pero a mí me gustaría mucho que tú pudieras investigar por tu cuenta de qué o cuál es el acta esta. Cuando tú investigas y sigues leyendo, tú te vas a dar cuenta que esa acta de los decretos es la ley de Moisés. Eso quiere decir de que Él vino a quitarnos toda maldición de muerte, de enfermedad, de pobreza, etcétera, etcétera. Pero eso lo voy a... Lo que sí es bien importante aquí es que Él ganó esa victoria y ahora a la iglesia le toca que reclamarla. Muy bien. ¿Por qué es que se dice que el diablo ya está vencido, ya está juzgado, ya está sentenciado y ya está muerto? Bueno, te lo acabo de leer, pero también si tú vas a Juan capítulo 16, verso 11, dice: y de juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Eso qué quiere decir? Que ya conocemos nosotros cuál es la historia, cuál es la sentencia que el diablo ya tuvo, y es la segunda muerte. ¿Por qué? Porque al final el diablo, juntamente con el infierno y los que se van a ir para ahí, va a ser lanzado al lago de fuego, que es la segunda muerte. O sea, ya se escribió, ya se sentenció, ya se condenó, el diablo ya fue juzgado. Solamente nosotros tenemos que tomar la puntilla y darle el golpe final. ¿Por qué? Porque debemos de reclamar la victoria que el Señor Jesucristo ya ganó en la cruz. Entonces, es acreditada a tu cuenta entonces esta victoria que Él ya hizo. Así como Josué agarró a estos 5 reyes y también los amarró, los amordazó y les dijo: mire, vénganse, vengan y quiero que le pongan el pie ustedes a ellos para que ustedes sepan que ellos ya están vencidos, para que ustedes se crean y se sientan vencedores. Y es exactamente lo mismo lo que el Señor Jesucristo está haciendo con su iglesia. ¿Por qué? Porque Él les dijo en Lucas capítulo 10, versos 18 y 19: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando dice que nos da potestad de hollar, eso quiere decir de ponerle nuestros pies en la nuca, así como hizo Josué con sus escogidos, así como hizo Josué con aquellos cinco reyes que estaban completamente vencidos. Él te dio la potestad a ti para poder ponerle el pie en la nuca al diablo, y por eso decimos que el enemigo está bajo nuestros pies, porque el Señor Jesucristo lo dijo. El problema es que muchas veces nosotros no comprendemos esto y pensamos que es el enemigo que nos tiene la bota todavía en el cuello. Y muchas veces por temor, por miedo, así como el hijo de Gedeón, pues no le damos la puntilla, no actuamos y no prevalecemos. Fíjate bien, no estamos en victoria porque el temor nos gana, el miedo. Y ya te dije que el temor y el miedo no es parte del reino de la luz, que en el reino de Dios es la fe, es la convicción, es la certeza de la forma en que nosotros podemos agradar a Dios. Y así como nosotros creemos, así hablamos. Así como creemos, así somos. Por eso es tan importante que nosotros podamos creerle a Dios, fíjate bien, de que el diablo ya está juzgado, que ya tienes la puntilla en tu mano, fíjate bien, que es la palabra de Dios, es la autoridad de Dios, es la unción de Dios, es el Espíritu Santo en ti, y con eso tú le das la puntillada a Él. Por eso es que Él dice: resistid al diablo y Él huirá
de vosotros. Fíjate bien, es el diablo al que nosotros le tenemos que ver la espalda o la cola. Fíjate bien, no es que nosotros tengamos que salir corriendo de él. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que donde llega la luz, se van fuera las tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas ya están vencidas y entonces la iglesia está llamada ahora a establecer su reino y su gobierno aquí en la tierra. Y aquí es en donde nosotros tenemos que comprender que la iglesia es como el ejército de Dios que está tomando control, que está conquistando, fíjate bien, que está recuperando el terreno que el enemigo tenía tomado, que está recuperando las almas, las familias, fíjate bien, los vecindarios, barrios, ciudades, países completos. La iglesia es la que tiene que conquistar todo lo que el diablo tenía en su poder. ¿Por qué? Porque ya está vencido. Pero aquí está en donde muchas veces nosotros no creemos o no hemos entendido, y en lugar de avanzar, muchas veces la iglesia se ve obligada a retroceder. ¿Por qué? Por falta de entendimiento, por falta de revelación o a veces por temor o miedo. Pero la palabra de Dios dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino que nos dio espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y que en Cristo Jesús no solamente somos vencedores, dice somos más que vencedores. Y con esto quiero concluir. Fíjate que también como el diablo, las huestes y todo, hay algunas áreas también en nuestra vida que también nosotros tenemos que derrotar. Tenemos que cortarle la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que estos 5 reyes también representan algunas áreas de nuestra vida que quizás nos están ganando, que quizás nos están venciendo, quizás nos están dominando, quizás esas áreas todavía no se las hemos entregado a Dios. Fíjate bien, cuando Dios dice que Él ya nos dio la capacidad, Él ya nos dio el poder de sobreponernos a todo eso. Y así como Él quiere que tú seas protagonista en darle la puntillada al diablo, también Dios quiere que tú seas protagonista también en poder vencer aquellos enemigos internos que nosotros podamos quizás tener, que quizás nos están haciendo la vida imposible, que todavía no le hemos dado la puntillada, fíjate bien, y que nos están apartando de Dios, nos están alejando de Dios. Y producto de eso es que muchas veces viene temor a nuestra vida, o hay veces que no creemos, o simplemente quizás no tenemos esa revelación. Y aquí es donde Dios quiere que nosotros tomemos la puntilla. Fíjate bien, ya tienes la puntilla, ya tienes el poder, tienes para destruir, para quitar todo eso que quizás te está separando de Dios. Y si tú vas a la carta a los Efesios capítulo 4, verso 22 en adelante, dice esto. Oye bien, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos,
unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Bueno, aquí tenemos, fíjate bien, un buen panorama de que en nosotros está todavía algo que se llama esa naturaleza humana, terrenal, ese viejo hombre que está viciado. Y fíjate bien, muchas veces como que ese hombre viejo como que resucita, o todavía no lo hemos matado, no le hemos dado la puntillada. Y entonces ahí vemos que algunos cristianos están batallando con muchas cosas, fíjate bien, y pareciera ser que no están siendo victoriosos en muchas áreas de su vida. Pero ya el Señor Jesucristo en la cruz nos dio ahora la potestad, la capacidad de poder derrotar esas áreas o de poder vencer esas áreas, fíjate bien, que nos están separando de Dios. Y aquí es en donde la palabra de Dios dice que somos nosotros, fíjate bien, somos nosotros los que tenemos que circuncidar nuestro corazón. ¿Eso qué quiere decir? Quitar la carne de nosotros. ¿Por qué? Porque la carne tiene que ver con lo terrenal, tiene que ver con las tinieblas, y lo espiritual obviamente tiene que ver con el reino de Dios. Y aquí es donde tú tienes ahora también la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestros huesos, de las coyunturas, del tuétano, fíjate bien. ¿Para qué? Para poder circuncidar esa vieja naturaleza, para poder quitar o separar al hombre viejo, fíjate bien, y que nos podamos vestir del hombre nuevo. También en nuestra vida personal, también tenemos que tomar la victoria que Dios ya nos dio. Entonces, tú eres vencedor en cuanto a las tinieblas, a los espíritus inmundos, principados, potestades, gobernadores y todo eso, pero también eres vencedor en cuanto a el viejo hombre que está en ti. Y eso quiere decir de que cuando tú comprendes esto, entonces tú empiezas y tomas la palabra de Dios. ¿Para qué? Para circuncidar toda la carne que nos pueda estar separando de Dios. Y ya te mencioné ahí que es un montón de cosas que pudiéramos nosotros estar haciendo o permitiendo, o que no hemos tomado la decisión aún de darle la puntillada a ese viejo hombre, fíjate bien, y santificarnos completamente para Dios. Entonces, con esto quiero concluir. Un día, a través de Adán y Eva, tuvimos vida, fíjate bien, pero ellos recibieron también una puntillada del diablo. El diablo les dio una puntillada a ellos y los mató. Así como tú los mató espiritualmente, y los mató también físicamente, porque eventualmente murieron ellos. Ellos recibieron una puntillada de parte del diablo. Y esa puntillada que les dieron en el huerto, la recibe, fíjate bien, cada uno que nace bajo este cielo, porque cada uno que nace bajo este cielo nace muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque le dan una puntillada, fíjate bien, antes de venir a este mundo. Pero aquí es en donde tú tienes que comprender ahora que por gracia el Señor Jesucristo te resucitó. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero recibimos vida juntamente con Cristo Jesús en la cruz. Y entonces, fíjate bien, no solamente te resucitó, sino que ahora Él te da la capacidad y pone en tus manos la puntilla ahora para que seas tú el que puedas vencer el que en un principio nos había dado muerte, el que en un principio había provocado tanto mal. Y la única forma, fíjate bien, de resucitar y poder ser vencedor es a través del Señor Jesús. Entonces, hoy quiero orar por si hay alguien que no ha recibido al Señor Jesucristo y hoy quiere resucitar y convertirse en un vencedor, tomar la victoria que Él ya ganó en la cruz. Y no solamente vencedor en cuanto al diablo, sino que vencedor en cuanto
a tener dominio propio y empezar a dar frutos del Espíritu Santo. Bueno, pues yo quiero orar, ¿verdad? Y también si hay alguien que quizás se ha acobardado, ha tenido temor, ha tenido miedo, se ha apartado, se ha dejado de servir a Dios, ha dejado su ministerio quizás, pero hoy quiere renovar sus votos, hoy quiere renovar su pacto, hoy quiere reconciliarse con Dios, puede hacer también esta oración conmigo. Entonces, si tú vas a recibir al Señor Jesús o vas a reconciliarte, por favor repite conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora, Señor, vengo ante tu presencia, vengo al trono de la gracia a pedirte perdón por todos mis pecados. En el nombre de Jesús, yo te ruego ahora que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida. Yo recibo a Jesús ahora como mi único y suficiente Salvador. Yo te pido, maravilloso Señor, que me ayudes ahora a vivir esta vida de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad, y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien. También quiero orar por tu necesidad, por tus peticiones. Quiero pues que tú también aprendas a tomar victoria, porque todo lo que nos pueda ocurrir se convierte siempre en una lucha espiritual. Recuérdate que nosotros ya no tenemos lucha contra personas. Nuestra lucha es 100% espiritual. Aunque las circunstancias parecieran ser que son naturales, la Biblia dice que todo lo que viene a ti se convierte en una lucha espiritual, y por eso nosotros vamos delante del trono de la gracia y vamos a pedirle auxilio, vamos a pedirle socorro a nuestro Padre, a nuestro buen Dios Todopoderoso.